Bote quiere decir agua negra. Denza, como un lugar de árboles. Shohai quiere decir tierra húmeda. Yospi quiere decir el lugar donde se entierra la lumbre. Manikon, mi casa. Mahnini quiere decir mi pueblo. Da shot marjai y después de da shot marjai da mei para dan polvo y de dan polvo ya pues da neti para jugar buhai del buhai ya pues da yo que ngurshoni o siempre una panangul poco así todo ya cada uno pues pero es mucho es mucha fuerza para meter ahí, quiere mucha fuerza, por eso ya no machis se mandaga ya vi zabi ya vi grupo no con tanto peni ahí pues ya es que nunca limpa que va nunca di toque limpis que primero baby que capris que ganyo que pot que grit que que abono otro boca parte de puede que así es que lo más que el gobierno para poner siquiera un pozo la hockey llama para un de que engado para nosotros la nosotros halva la nosotros todo no gato si es como el cristiano. O sea, aquí en el campo de hecho sí está muy difícil. O sea, el maíz tenemos, pero pues a veces nosotros, por ejemplo, mi papá saca unos 2-3 toneladas. ¿Durante cuántos meses tenemos que trabajarlo? ¿Y cuánto paga el maíz? Creo pagan $1, $1.10, $1.20, lo que pagan. Al año sacamos que 2,000 kilos. Con 2,000 pesos nos vamos a mantener durante un año. No. Ni ahorramos nada porque así como vamos ganando nos vamos poniendo y así. Amelco está considerado, ha sido considerado por años el granero del estado, ¿sí? Una producción de maíz considerable y de maíz de calidad, sobre todo de maíz blanco que se le llama. Y justamente en la región indígena, en la parte indígena serían de las zonas con alta productividad. Pues a veces le digo que no se da y así dependiendo si se riegan las tierras y se trabaja así bien, pues sí, pues sí, ¿no?
no se da. Sigue produciendo maíz con la característica de que la fragmentación de las parcelas y otra serie de problemas de índole socioeconómico hacen que ya difícilmente una familia sobrevive exclusivamente de la agricultura maicera de autoconsumo. Sí, el artículo 27 constitucional, a partir de lo que fue el programa de Procede, que era delimitar los ejidos, conlleva también a un abandono, un paulatino abandono del campo. La venta de terrenos hace que los ejidatarios vendan sus parcelas. Millones están fuera, es decir, excluidos, punto. Ya ni siquiera explotados, ¿no? Es decir, como en el viejo estilo que se hablaba de la plusvalía, ¿no? Simplemente están fuera de y no importa. Bueno, en la revolución hay una participación indígena muy importante. Sin embargo, el triunfo de la revolución no les corresponde a ellos. El triunfo de la revolución, a fin de cuentas, es de grupos ilustrados, de clases medias, de la pequeña burguesía del norte, que impone a fin de cuentas un proyecto de país donde el indígena no está contemplado. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto económico que apoye una forma de producción acorde a la que llevaban los indígenas, pues acorde a la idiosincrasia indígena, a la cultura indígena, ¿no? Entonces, al no ser parte pues tampoco del proyecto económico, se les condena a la pobreza, se les condena a la marginación, se les condena a la exclusión. Culturalmente fue a través de la educación que el proyecto postrevolucionario intentó que el indígena se incorporara a la cultura nacional, y ese incorporarse a la cultura nacional era homogeneizarse con la cultura hegemónica mestiza, ¿no? Que los excluía, pues. Donde hay indígenas, donde hay campesinos que no están dentro de son de los excluidos dentro de este juego de intereses enormes de millones y millones de dólares, billones yo diría hasta de dólares. Esto provoca que estos grupos no sean atendidos. La mayoría, todo de mi rancho está saliendo a migrar a otro lugar porque no hay trabajo en mi rancho, no hay trabajo. Es un municipio muy humilde, muy triste. Por eso es muy difícil allí, casi es una miseria allí. Porque digamos es en temporal de cuando hay trabajo, sí ganas dinero, pero el tiempo de que no haya trabajo está todo seco. No hay nada donde ganar dinero. Bueno, mis hijos sí ya casi la mayoría ya no lo tengo. ¿A dónde se van? Ya se fueron por ahí, Estados Unidos, tengo 4 años. En Amialco hay una fábrica, creo hay una una sola fábrica. Y pues luego a veces no pagan, creo 300 a la semana o 280 a la semana, o sea, que nos alcanza ahí 200 y tanto, ir de 8 de la mañana a 6 de la noche y a 6 de la tarde llegar y para esa cantidad, eso no te sirve ya, ni un par de zapatos. La plataforma fundamental para lo que sería los procesos de expulsión en términos sociales sería la cuestión de la falta de empleo en sus comunidades, las precarias condiciones de vida de las familias indígenas, la situación delicada de salud, las más altas tasas de mortalidad infantil están en las comunidades indígenas, las más altas tasas de mortalidad materna están en las comunidades indígenas, y en ese sentido pues la migración se convierte en una estrategia de sobrevivencia de estos grupos. Ya del pueblo otra vez nos resultó que el otro niño que estaba más de los ojos otra vez, y ya nos vinimos acá a Querétaro, porque casi diario venían las consultas hasta acá a Querétaro, y ahí pues diario los pasajes iba yo y regresaba diario. Como es el caso del municipio de Amialco, que se caracteriza por su importante producción maicera. Incluso allí el empobrecimiento que ha vivido la población campesina es notable, y dentro de esta población campesina pues tenemos a la población indígena. En esta circunstancia, toda vez que, como le digo, estas economías campesinas de autosubsistencia ya no permiten la sobrevivencia de las familias pobres, hemos visto un incremento en los fenómenos migratorios. Hasta el 2003 por lo menos que encontramos una población de más de 150.000 migrantes en el estado de Querétaro, es decir,
un poco más del 10% de la población del estado ha migrado. En el caso de Santiago Mezquititlán, se estima que de alrededor de 9,000 habitantes que tiene la comunidad, considerando los 6 barrios que la configuran, ellos hablan de más de 2,000 paisanos vinculados de alguna manera con la comunidad de Santiago Mezquititlán, pero que viven en otras ciudades. Pues mi hija sí estuvo en Querétaro 5 años y luego se cambió, fue para mí otros 5 años. Antes sí fuimos a otro lado. ¿Dónde fuiste? Allá en Monterrey, casi estuve buen tiempo porque ahí vive mi suegra, mi suegro. He ido a México, en Chihuahua, Mazatlán, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey. Sí, fui en Irapuato, pero casi allí casi no duré nada, casi como 2 meses o 1 mes y medio. Luego de allí no me gustaron, me fui para México. Puerto Vallarta y Irapuato y Guanajuato, que hay 2, ¿no? Uno es Irapuato y uno es Guanajuato, los 3, y Salamanca y Celayas y Aguascalientes. Y era una niña, me gustaba viajar y ahora ya no me gusta. En Amealco inclusive hay una cultura migratoria que ha llevado, en el caso de Santiago Mezquititlán, a que tenemos perfectamente detectadas colonias de santiagueros, como ellos se llaman, por ejemplo, Ciudad Netzahualcóyotl. Tenemos un par de vecindades también con gente de Santiago Mezquititlán, población ñañó, en colonias céntricas de la Ciudad de México, por ejemplo la colonia Roma. Tenemos colonias de santiagueros en Guadalajara, Jalisco, en San Luis Potosí, en León, Guanajuato, en Monterrey, Nuevo León, todas ellas ya detectadas, y una colonia ya bastante conocida, creo que ustedes incluso están trabajando de alguna manera ya, de santiagueros aquí en la capital de Querétaro, que es por ejemplo la Nueva Realidad. El ñañú pues históricamente sí ha tenido un papel importante como comerciante, un papel importante como migrante, que se ha venido agudizando más pues con esta marginación. Los otomís, concretamente en Amealco, su tradición migratoria ya es prehispánica, ¿sí? Han tenido una movilidad que les ha permitido moverse mucho más libremente, no solamente en el país, sino crear redes, ¿sí? Ya más específicas, más organizadas, más sistematizadas, en lo que sería viajar de Amealco a Querétaro, de Amealco a Puerto Vallarta, centros turísticos, de Amealco a la frontera, tanto en Tijuana, Ciudad Juárez fundamentalmente, y de ahí viajar hacia los Estados Unidos. Estas redes de ayuda mutua, como forma y como base de organización social, les permite entonces una movilidad sin tanta, a veces más desapercibida. Pueblo de fama en toda la región. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Querétaro? Aquí, 5 años. ¿Y por qué te viniste acá? Pues porque vine sí, a buscar trabajo, empleo, para ayudarle a mi mamá. Pues ahorita somos comerciantes, también soy albañil, cuando no hay trabajo de albañilería pues yo le entro al comercio. Una señora me invitó, dice, me encontró allá en la calle y me dijo, necesito una señora o una muchacha, y le dije yo, pero pues tengo mi niño. No importa, dice, el espacio está grande. Me llevó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, me dio 15 pesos nada más. Ropa de manta, trabajo figura que es de hueso, trabajo esa cosa, este artículo de trabajo, pero trabajo la vía pública, pues no tengo local, no tengo ningún negocio, pues nomás así caminando así en la calle. ¿Por qué nos gusta trabajar en la calle? Porque no tenemos estudios. Si nos vamos en una fábrica, los que nos piden es el primerito un papel. Medio mal, pero sí aquí tengo que aguantar porque no hay nada que hacer, ¿verdad? O me hace que sí hay, pero pues como es que yo no sé leer ni escribir ni nada, pues tengo que aguantar.
Pues él trabaja cuando hay trabajo, ves que en la obra a veces cuando se terminan las obras pues ya lo despiden y ahí pues está difícil para que encuentre trabajo. Como es ayudante nada más, pues no. Los albañiles pues donde quiera se pueden trabajar, pero el ayudante pues no. Yo ando limpiando parabrisas. ¿En dónde? De venir a la universidad y comedor. ¿Y qué tal te va? Pues hay días bien, hay días mal. ¿Qué se dedica a vender? Pues ahorita que hay tiempo de garbanzo, pues sí. ¿Todos los días? Sí, todo. Mi papá trabaja haciendo papas y mi mamá trabaja aquí en los cruceros conmigo. Antes pues nada más en el crucero también, pero puro chicles. Vendiendo chicles. Sí. ¿Y ninguno de los niños trabaja con usted? Sí, todos. ¿Todos? Los dos. Los tres, pero el otro pues ya se fue, quiere buscar trabajo, las obras. Vendo chicles o a la vez vendo diferentes cosas. La semana pasada vendí papalotes o a veces vendo, o a veces limpio o me dedico a pedir. ¿Qué haces tú? Echo marometas. ¿En el AM? ¿En el AM vendes los periódicos del AM? Un diario me pagan 50 pesos, la semana 350. La tarifa, si vas a vender 26 periódicos, te pasan el día. Se te paga el día. Si voy a echar gana y vendo 20, tengo que comprar 6 para completar el día. A veces gano 20 pesos, 30 o 50. A la vez, ¿no? Oye, ¿y todo lo que ganas se lo vas a comer? Lo guardamos para cuando lo necesitemos. Vengo nada más lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado. Esos 6 días. Nos promete muchas cosas, nos dice que te vamos a dar seguro, que te vamos a dar sueldo fijo, así. Pero dice por decir porque, o sea, no lo hace. Hasta ahorita no lo hace. Estamos reclamando que también que nos aumente el sueldo, pero ellos no quieren. Ya ves que el periódico subió, pero el sueldo no. Según el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Producto Interno Bruto por cabeza en México es alrededor de 80,000 pesos al año. Esto significa que si la riqueza estuviera equitativamente distribuida en este país, una familia indígena, por ejemplo, de 5 integrantes, percibiría alrededor de 30,000 pesos mensuales. Esto nos llevaría a concluir que bajo dicha distribución equitativa no habría pobres ni mucho menos miserables en México. Sin embargo, la realidad es muy otra, pues según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el costo de la canasta obrera indispensable asciende a los 250 pesos diarios, es decir, 5 veces el salario mínimo vigente, lo que significa que un obrero o un asalariado que gane un poco más del mínimo, digamos 60 pesos por jornada, tendrá que trabajar 33 horas al día para alcanzar la canasta obrera. Esto obliga a que se tengan que multiplicar las manos que abonan a la economía familiar, de ahí la necesidad de emigrar por un mejor salario o de incurrir al trabajo infantil para sobrevivir. Al mismo tiempo, tenemos a los directores de las grandes empresas, a los secretarios de Estado o al mismísimo presidente de la República, quienes en menos de media hora de trabajo al día resuelven su canasta obrera indispensable. El problema de la pobreza en México no es pues la falta de riqueza, sino la pésima distribución de la misma. De ahí que el discurso oficial a favor de un México diverso y plural no sea sino pura demagogia, mientras estas terribles desigualdades persistan. Cuando la gente de Santiago Mezquititlán y San Ildefonso Tultepec, pero sobre todo de Santiago Mezquititlán, llega a la ciudad de Querétaro a través de muchas décadas,
pues llega en condiciones de alto, con factores de mucho riesgo. Es gente que no habla muy bien el español, que no sabe leer y escribir, no trae papeles, no trae documentos. Y bueno, conseguir trabajo en una fábrica en el modelo ya marcado pues no es posible, por supuesto, ¿no? No tienen experiencia, no tienen cartas de recomendación, no saben llenar una solicitud. Entonces la vía pública es el espacio idóneo para trabajar, pero también la vía pública es el espacio idóneo para vivir, y se quedan también a dormir y a desarrollar todas sus actividades de vida normales, comer, dormir, todo en la calle. Entonces, con el tiempo esta gente empieza a buscar espacios de vivienda un poco más cómodos, y es donde llegan a las diferentes vecindades del centro histórico. Porque duré 8 años en puro hotel, y luego 4 años en un cuarto de vecindad. Actualmente unas ya empiezan a irse a las zonas irregulares para apropiarse de un terreno, y tenemos ya varias familias indígenas que están en esos espacios. Vino un domingo, me encontré al señor aquí, es dueño de terrenos. Dijo que me dijo que sobra un pedazo, pues me agarró. Que a la renta no me gustas. A diferencia de 120 familias que viven actualmente en la nueva realidad, que también iniciaron un proceso similar de vivir en zona de pernota y después organizarse junto con el FIOS para obtener el servicio de vivienda, bueno, es la única excepción que encontramos en los indígenas aquí en Querétaro. Entonces, 10 años ha tardado pues un poco la lucha de los indígenas de la nueva realidad para tener solamente 60 lotes, que es lo único que se ha conseguido. Y cuando hablamos que hay una población aproximadamente de 6,000 indígenas en la ciudad de Querétaro. Son condiciones bastante difíciles, que eso provoca problemas de salud, digo, por su ambiente, o sea, por cuestión de vivienda y por cuestión de calle. Los niños normalmente tienen su piel muy dañada, o sea, con maltrato por la tierra, por el sol. Bueno, por ejemplo, mi niño, el más chiquito, está enfermo, pues lo curé con hierba. Para el doctor. Yo nomás así compro las medicinas, pastillitas. Es una población indígena, migrante, que se asienta en una ciudad como la de Querétaro, y que hay una transición muy fuerte, pero que no se ve evidentemente, ¿no? Sino que hay que explorar más a fondo, ¿no? Ese tránsito de la vida indígena, rural, comunitaria, a la vida cotidiana en una ciudad como la de Querétaro. Siempre está tomando de alcohol, tequila, pulque, y no quiere me ayudar voy a sacar adelante a mis hijos. No, seguro pues no tiene nada. ¿Está enferma? Sí. ¿Tiene calentura? ¿Y luego a dónde la llevas a la clínica? La llevamos porque no traigo dinero. Son niños que a lo mejor también no tienen una educación alimenticia y por las mismas necesidades de la familia que pues a veces tienen que salir, venir aquí temprano a trabajar, pues no les dan de comer o desayunar bien, y pues no sé, una sopa marucha, una coca o un gansito es lo que les dio. Otra de las problemáticas es la educación, que aunque pareciera que no les interesa la escuela porque la dejaron y no continuaron sus estudios, cuando uno comienza a hablar con ellos resulta que es como una tarea pendiente todavía, que a pesar de que saben las condiciones del tiempo, de que no tienen mucho tiempo para seguir estudiando, tratan de salir adelante, pero sí tienen como esa inquietud de que no terminaron de estudiar o que nunca fueron a la escuela. Vengo a estudiar porque no fui cuando era niña. Mi madre siempre me mandaba a estudiar, pero me daba miedo el maestro. Pues de antes también sí era malo, un poquito te jalaba las orejas. Y si no hacías tarea, pues te traía esa, ¿cómo se llama eso? Una regla, ¿ok? Ajá, una regla, con eso te pegaba. Oye, Lourdes, ¿y tú fuiste a la escuela?
Sí. ¿Sí? ¿Hasta qué año llegaste? Nada más llegué hasta cuarto de primaria. ¿Y tu hijo va a la escuela? No. Porque ellos necesitan trabajar, pero también necesitan estudiar. Entonces en la escuela pues luego pues que no llevan la tarea, que están muy cansados, que se quedan dormidos. O sea, muchas situaciones que hacen que el niño no rinda lo suficiente en la escuela, ¿no? Como que en la escuela no conocen muchas cosas de esta población y pues los niños desertan de la escuela. La azúcar se le llama ARI, la sal se le llama ARE. Solamente son las únicas que me sé. Mi niño ahora que tiene 3 años, no sabe hablar otomicas, como que no sabe, de entender se entiende, pero de hablar casi no. Bueno, yo cuando hablo a mis niñas, yo le hablo en español, y cuando le hablo a mis papás o a mis hermanos, le hablo en otomí. Pues poco a poco vamos perdiendo eso, lo que nos enseñaron nuestros padres, y estando aquí en la ciudad es muy difícil. Yo estudio, pero mi mamá me enseña, y yo me los escribe en una libreta, y yo los estudio, pero a la vez, como se dice, ya no me da tiempo, pero quiero aprender a hablar otomí, pero como que mi vocabulario no quiere. Pues bueno, aquí en este lugar lo que hace falta son maestros que enseñen las palabras en otomí, porque nosotros sí sabemos hablar otomí, pero para escribir casi no sabemos hacer. Bueno, yo al menos cuando iba a la escuela, llegaban unos maestros que según eran de Holanda, nos enseñaban la otomí. Entonces, ¿cómo es posible que vengan tan lejos los maestros a hablar otomí hasta acá? Es el problema. ¿Y por qué los de aquí o los del mismo, por qué no enseñan? Por eso también es una demanda principal, pues, que haya un maestro bilingüe para que nuestros hijos no pierdan eso, porque pues, para nosotros es muy importante, ¿no? Que tengan la educación pues, completa a nuestros hijos, que lo que no tuvimos que tengan ellos. Pues. La mayoría ya no lo habla, o sea, solo lo entiende y les da pena. Sí. Hablar otomí. A ver, diles en otomí que vengan para acá. Es que como que da pena también, como dicen. Porque también hubo un proceso previo en donde lo peor era que tú hablaras tu lengua, te trataban mal, te segregaban, te jodían la vida, literalmente. Yo he visto que a veces la gente de ahí dice, ay, estos indios patarrajadas, ¿por qué no se van a su pueblo? Y que no sé qué, o sea, nos dice así, nos insulta. Simplemente ni siquiera voltean a ver, o sea, una de las formas de discriminación más útiles y que a lo mejor a veces no son tan dramáticas o no son tan evidentes, es el ignorar a la persona, ¿no? El ignorar que esa persona existe o está ahí, pues. El racismo puede orientar hacia inferiorizar o hacia segregar, ¿no? Hacia diferenciar. Depende para qué funcione, pues, dentro de una sociedad, ¿no? Si el indígena está trabajando como jornalero, por ejemplo, como en el caso de la Sierra Gorda en Querétaro, como jornalero de población mestiza, pues las formas de racismo van a tender hacia inferiorizar al indígena. ¿Para qué? Para que funcione esa situación de que tú eres el obrero, tú eres el jornalero, tú eres mi trabajador, esta situación en que estoy en una relación constante pero de inferioridad. Pero por ejemplo en otras regiones donde hay un conflicto por la tierra entre población indígena y población mestiza, el racismo se orienta hacia aislar, ¿verdad? Hacia diferenciar, ¿no? Este es pueblo de mestizos, ¿no? El pueblo de indios es allá, ¿no? Tú debes estar allá, no te metes por acá, ¿no? La vestimenta iba en función también a que, pues obviamente no se quieren identificar como indígenas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque otra vez esa limitante cultural que tenemos. Y hay casos muy patéticos en Querétaro, en alguna ocasión inclusive investigadores de centros de estudios superiores decían que las mujeres que se ponían en el centro histórico de la ciudad de Querétaro afeaban el entorno urbano y que había que ponerlas atrás del centro histórico. Una limpieza étnica que se vino dando de manera particular en los últimos años. Mucha gente lo que le dice a los niños es que si eres de Amialco, regrésate a Amialco. Actualmente esa es la visión que se tiene del queretano, ¿no? Alguien tradicionalista, alguien que no fácilmente y que todavía sigue con
todo eso, ¿sí? Y aquí sí sigue habiendo, igual que en Chiapas, por eso hubo un levantamiento armado allá, realmente sí hay una actitud de rechazo hacia los pueblos indios. Justamente, pues digo, no los queremos ver. Realmente vemos mal al indio, es al que vemos más mal, y vemos mal incluso al campesino, ¿no? En el museo lo admiramos, en la venta de artesanía lo admiramos, pero que se acerque a nosotros, ahí sí ya, espérate, ¿no? A fin de cuentas son víctimas del racismo, que en nuestro país es un tema que no se ha querido estudiar mucho, es un tema que se ha negado más bien en el ámbito popular, pero también en el ámbito académico. No se ha querido hablar de racismo, como que se quiere asociar este fenómeno a situaciones muy extremas, ¿no? Al apartheid, a la situación de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y no vemos pues que existe un racismo a partir de esta cultura nacional pues que se fomentó. Y si nos vamos más atrás pues al régimen de castas que existía en la colonia y que fue rebasado en lo jurídico, pero no fue rebasado en las concepciones, pues en el imaginario y en el pensamiento pues de este país, no fue superado, y el indígena siguió siendo visto pues en una posición subalterna en lo cultural y por ende pues en todo lo económico, lo político, lo social. Diciéndolo al modo de los yuppies, el espíritu emprendedor de los pobres sacó adelante a los pobres o está sacando adelante a los pobres. Si bien es cierto, hemos visto que se han modificado patrones en cuanto a modo de vestir, patrones en cuanto a arquitectura, patrones en cuanto a forma de alimentarse, etcétera, nos encontramos que la pervivencia en sus tradiciones es más fuerte. Le digo, pero pues yo no me avergüenzo de eso, yo de ahí nací, de ahí soy y te hablo y así, yo hablo tomí, hablo español. Ya uno como que en la ciudad es perderte tu propia identidad, tus raíces. Bueno, a lo mejor no es tanto que pierdan, ¿no?, lo que tienen, sino se transforma, es otra manera de regresar al pueblo. Se enriquecen de otra cultura, o sea, y pues esa otra cultura también viene a impactar la cultura de la ciudad en el pueblo. Aquí sale uno a la ciudad pues en busca de mejorar su calidad de vida, ¿no? Y por ejemplo, pues no sabemos muchas cosas que hacer, pero sí sabemos algo que hacer. Bueno, yo creo que una primera reivindicación sería el reconocimiento de los pueblos indígenas como tales, es decir, como entidades, como sujetos colectivos de derechos. El primer paso que dimos fue que nos reconociera el gobierno y que se nos respetara el lugar de trabajo. Eso fue el primero. Segunda, pues la organización dio fuerza, ¿no?, para lograr estos lotes que tenemos aquí, que son 60 familias. Un poco cómo podernos organizar más autónomamente. Para el caso de México y de lo que ha sido la lucha zapatista, la autonomía ha sido fundamentalmente la búsqueda de sistemas de autogobierno y de autodesarrollo, y que en esa medida no se está hablando de la separación de los grupos indígenas del Estado-Nación ni del Estado de Chiapas, sino que lo que pretenden es que haya un proceso de empoderamiento mayor de los grupos indígenas. Hay mucha parte de la sociedad civil que no está, que nada más creen en publicidad, ¿no? Y obviamente necesitamos una percepción distinta tanto de las autoridades como de la propia sociedad civil, para no verlos como un instrumento folclórico, una estructura nacional que no solo reivindique discursiva y simbólicamente a los indígenas, sino que haga cambiar el esquema de participación. No tenemos en Querétaro una ley estatal que sea acorde a lo que han sido la firma de los acuerdos de San Andrés. Los actores sociales contemplemos de otra manera a los grupos indígenas, estaremos en condición no de hacer algo por ellos, sino de entender la propia dinámica, la lucha y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de tal manera que dejemos de lado las políticas asistenciales y veamos en ellos sujetos activos de la historia y con derecho a participar en un México plural, democrático e incluyente. Yo creo que este sería el gran reto nacional.